Cuando aprendemos historia, es muy fácil caer en la tentación de simplificar. Decir, por ejemplo, que unos eran los buenos y otros los malos, de quienes nada bueno puede esperarse. O pensar que porque dos facciones son enemigas, debían detestar todo lo que proviniera de sus adversarios. Como muestra de que la historia suele ser mucho más compleja, hoy te presentamos 7 situaciones históricas que parecen burlas del destino. 7 ironías de la historia. Los musulmanes, que llaman Alá a Dios, ocuparon España durante unos 700 años. En 1492, después de una larga lucha, los reyes católicos, orgullosos de ser cristianos, expulsaron a los árabes de la península. Pero se quedaron ahí muchos aspectos científicos y culturales, incluidas unas 4000 palabras. Hasta la fecha, hasta el hablante más cristiano del idioma español dice ojalá cuando desea que algo suceda. El vocablo ojalá viene del árabe lau sha Allah, que significa si Alá quisiera. En 1521 los españoles fueron los que conquistaron América y se quedaron unos 300 años gobernando a través de virreyes. En México la guerra de independencia empezó con Miguel Hidalgo y Costilla, quien, si bien estaba en contra del gobierno virreinal, estaba a favor del rey de España, Fernando VII. Lo que pasa es que en ese entonces el virrey obedecía a José Bonaparte, también llamado Pepe Botellas, un francés hermano de Napoleón que tenía retenido al rey de España. La fiesta más importante de México es el llamado Grito de Independencia, que se celebra cada año el 15 de septiembre, recordando el llamado a las armas que hizo Miguel Hidalgo en 1810, un 16 de septiembre. ¿Por qué entonces se celebra el día 15? Porque el presidente en turno cuando se celebró el primer centenario cumplía años el día 15. Este presidente era Porfirio Díaz, que por muchos y fundamentados motivos ha quedado como el malo de la historia, pero a quien debemos, entre otras cosas, la celebración del 15 de septiembre tal y como la conocemos ahora. Hablando de independencias, Haití fue de las primeras colonias europeas en independizarse y también en abolir la esclavitud. A pesar de este temprano despertar, la historia de Haití ha estado marcada hasta hoy por las luchas entre los poderosos y la población empobrecida, por el analfabetismo y los graves problemas de salud, por las intervenciones de Estados Unidos con su apoyo a desvergonzadas dictaduras. Y si hablamos de dictaduras, uno de los personajes más odiados de la historia de México es el presidente Antonio López de Santa Anna, y con razón. Durante su mandato y al huir del país en 1848, permitió la pérdida de lo que ahora son los estados de Texas, California, Arizona, Nevada, Colorado, Utah y parte de Wyoming, que formaban casi la mitad del territorio mexicano. Después volvió, se hizo dictador y amenazaba con proclamarse rey. Pero fue este dictador quien convocó al concurso que daría origen al himno nacional mexicano, uno de los símbolos de unión nacional más apreciados en este país. Otro concurso famoso fue el que convocó un presidente alemán para diseñar y construir el automóvil del pueblo, el Volkswagen, y así fomentar la industria en su país. La noble intención era construir un vehículo sencillo y barato que pudiese estar al alcance de la mayoría de la gente. Y hasta la fecha, los carros de esta marca son de los más populares del mundo. ¿Y quién fue este visionario presidente de Alemania? Nada más y nada menos que el infame Adolf Hitler. Además de por Adolf Hitler, los judíos han sido perseguidos y maltratados por otros grupos en muchas ocasiones. Durante la Edad Media, por ejemplo, durante las Cruzadas, los cristianos persiguieron a los judíos y destruyeron sus comunidades, acusándolos de muchos males y de haber crucificado a Jesús. Resulta irónico que el Antiguo Testamento, la mitad de la Biblia, que es base de la religión cristiana, católica incluida, sea básicamente el Tanaj, un conjunto de ancestrales escrituras sagradas para los judíos. Curiosamente, si te interesa la historia, conoce el canal Bully Magnets, que tiene puntos de vista muy interesantes. Y si te gusta nuestro canal, comparte nuestros videos y suscríbete.